Su plan para infiltrarse en la torre consistía en conseguir el equipo necesario para poder hacer frente a los reptiles. Para ello necesitaban armas, las armas que los propios lagartos usaban. Eso las hizo dar vueltas en un círculo del que no pudieron salir fácilmente y al que le dieron varias vueltas antes de hallar una respuesta. Tendrían que cazarlos a ellos, así como las habían intentado cazar a ellas. La mejor forma era colocando trampas en diferentes puntos y tratar de llevarlos hasta estas. Eso implicaba que tendrían que hacer de cebos, algo que a Ruby no le agradaba pero que estaba dispuesta a intentar si eso implicaba una oportunidad de volver a ser libre. No tenían mucho con qué trabajar, su principal herramienta eran las espinas de una planta enredadera que estaba presente en grandes cantidades en la zona, las mismas que tuvieron que quitarle a Curse del tobillo. Tampoco tenían certeza alguna de que fuese a funcionar, la gruesa piel de los lagartos podría aguantar lo que estaban preparando, no tenían garantía de que esto fuera a funcionar, pero ¿qué más podían intentar? Estaban preparando una de las trampas cuando el indistinguible sonido de la maleza siendo removida a machetazos las alertó. Se oía cerca, muy cerca. Tan rápido como pudieron ocultaron con la vegetación lo que estaban haciendo y ambas se ocultaron bajo un tronco caído. No tardaron en aparecer dos lagartos, siempre iban de a dos, uno era el cazador, el otro fungía más como asistente. Las trampas aún no estaban listas, por lo que era mejor que siguiesen de largo, pero en lugar de eso, ambos se quedaron en el lugar y usaron el tronco en el que ambas se ocultaban como banca para descansar después de estar tantas horas caminando. No ha habido ni una señal de ella desde que la trajeron, es como si hubiera desaparecido. Debe estar en algún sitio, este lugar no es muy amplio, tarde o temprano deberá aparecer. Parece que se había vuelto popular entre los lagartos, lástima que solo la buscasen para despellejarla. El pirata que nos la vendió dijo que era escurridiza, dijo que era una mercenaria, creo que se llamaba Crucero o algo así. No me importa cómo se llame, solo me interesa conseguir su piel antes que otro lo haga. Habían hablado de más, de nada servía esperar que Ruby no hubiese escuchado. Solo entonces los lagartos se decidieron a seguir con su camino. Ambas decidieron volver al árbol antes de que esos dos regresaran u otro grupo apareciera. Cursed avanzó todo el camino un par de pasos atrás de Ruby, ambas en total silencio durante todo el trayecto de regreso. Una vez de vuelta en su escondite, Cursed cubriría la entrada como hacían cada vez que regresaban. Cuando se adentró aún más vio a Ruby de pie en el medio de la sala, mirándola con desconfianza como quien ve a un extraño. ¿A qué se referían? Me dijiste que te llamabas Cristal. Ya no tenía sentido seguir ocultando nada. Mentí, mi nombre es Cursed. O al menos es el que yo elegí. ¿A qué te refieres? Fue hace unos 4 o 5 años. Recuerdo que estaba volando por el espacio, no recuerdo en qué sector ni por qué estaba ahí, pero quedé atrapada en una lluvia de asteroides. Una roca golpeó mi nave, la cabina se destruyó y yo salí expulsada al espacio. No sé cuánto tiempo habré estado ahí fuera, pero cuando recuperé la conciencia estaba en una bahía médica. La falta de oxígeno y presión del espacio afectaron mi cerebro causándome amnesia. Desperté sin recordar nada, ni siquiera mi nombre. ¿Y de dónde salió Cristal? De mi cabeza. Veo ese nombre cada vez que cierro los ojos, en mis pesadillas. Es como si gritara dentro de mi cabeza. ¿Y por qué no usaste ese nombre? Las pesadillas empezaron tiempo después. Suelen venir con cierta frecuencia o desaparecer por un tiempo, para después regresar con más fuerza. ¿Y qué tal si ese era tu nombre? Tal vez, no lo sé. Y aunque así fuese, no tengo recuerdo alguno de eso. Quien quiera que fuese, esa persona ya no existe. Cursed habló con la cabeza baja todo el tiempo, evitando el contacto visual con Ruby. ¿Y ahora? La loba perdería la confianza en ella, podía dejarla a su suerte o incluso podría entregarla a los lagartos a cambio de su propia libertad. Eso es lo que ella hubiera hecho en su lugar sin dudarlo. Pero contra todo pronóstico, la loba se le acercaría y la abrazaría.
Confundida por esa respuesta, Curset no supo cómo reaccionar. Por un momento pensó que la loba intentaría reducirla, pero solo se quedó aferrada a ella por la zona media del torso y con la cabeza apoyada en su hombro. Les tomó días, pero por fin habían logrado instalar varias trampas en un radio que estimaban de unos 2 kilómetros alrededor del árbol. Ambas la pasaban ocultas en las ramas, vigilando varias trampas esperando a que alguien pasara. Eso podía tomar horas, 3 horas estimaba Curset que llevaba observando hasta que por fin algo empezó a moverse entre la vegetación. El par de lagartos avanzaba con pasos ligeros por la hierba y la maleza. Llevaban solo un par de horas desde que bajaron a la superficie y tenían toda una jornada de cacería por delante. El lagarto mayor avanzaba con el rifle al hombro mientras su acompañante, que solo portaba una pistola, revisaba un mapa en su tableta holográfica, buscando los cotos de caza más cercanos que habían registrado otros grupos. Al ponerle más atención a la tableta que al camino, cayó fácilmente en la trampa que habían preparado. Tras pisar sobre un montículo de hojas, su pata caería en el agujero que había debajo, incrustándose en las espinas que había en el fondo. Su idea había sido un éxito, pues pudo comprobar que esas espinas que la habían herido a ella también servían contra ellos. Curset aprovecharía para saltarle sobre la espalda y, tras quitarle su arma, fulminaría al lagarto disparando repetidas veces a través del globo ocular. Solo con eso el lagarto cayó al suelo inmóvil. Ruby, por otra parte, no era capaz de hacerle frente al otro lagarto. Curset disparó al lagarto antes de que éste le partiera el cuello a la loba con sus manos. El disparo solo le haría un rasguño minúsculo, pero la propia fuerza del impacto lo haría soltarla. Curset se dio cuenta de que no podrían hacer nada contra él, ni siquiera juntas, por lo que ambas empezaron a correr tratando de hacer que las persiguiera y así llevarlo hacia otra trampa, confiando en que eso sí lo detuviese. Sin embargo, en lugar de ir tras ellas, el lagarto tomaría su rifle, tomándole solo unos segundos hacer las correcciones con la mira antes de jalar el gatillo. El plasma caliente saldría a una velocidad vertiginosa de la punta del arma sin generar retroceso alguno, y con una precisión más que certera el disparo golpearía a Ruby en la espalda traspasando su pecho. Curset se detuvo en seco al oír el quejido que haría la loba al caer al suelo y tras pensarlo un momento decidió ir hasta ella. Al ver que había dado en el blanco el reptil empezó a sortear la maleza para llegar hasta su presa. Curset intentaría levantar a Ruby del suelo, pero era como si las piernas de la loba ya no respondiesen. Tampoco podía respirar correctamente, el disparo había atravesado su pulmón derecho, dejándolo como un globo desinflado y ahora se estaba ahogando con su propia sangre. Ruby veía a Curset quien se debatía qué hacer ahora, no podía cargarla pues eso la ralentizaría, y tampoco podría enfrentar al lagarto si las alcanzaba. Las manos les temblaban a ambas y cuando Ruby trataba de hablar de su boca solo salía el característico sonido que hace alguien cuando se está asfixiando. Entonces creyó tener una idea. La loba solo pudo ver con ojos vidriosos como Curset simplemente se alejaba y trepaba a un árbol perdiéndose en lo alto. El lagarto por fin había llegado hasta el lugar donde vio por última vez a sus presas. Pese a que no vio a la zorra azul por ningún lado, sí se encontró con el cuerpo de la loba blanca a la que había acertado el tiro. No era lo que buscaba, pero era una presa valiosa de todas formas. El reptil levantaría el cuerpo sin vida, sosteniéndolo desde el cuero cabelludo para observarlo mejor, prestando especial atención al orificio que había dejado el disparo sobre el seno derecho al salir y el hocico que no dejaba de escurrir sangre. Estaba por echarse el cuerpo al hombro cuando Curset caería sobre él desde arriba y clavaría con todas sus fuerzas una de las enormes espinas en su cuello. Este caería al suelo retorciéndose y sujetándose el cuello para evitar el desangrado. Curset entonces se acercaría y al igual que con el anterior lo fulminaría con repetidos disparos de la pistola. Después de todo lo había conseguido, al menos ella. Se dio un momento para calmar su respiración para luego tomar el rifle del lagarto del suelo. Con este podría hacer frente a los que quedaban en la torre con más facilidad que si solo usaba la pistola.
se dispuso a marchar hacia la torre, no sin antes acomodar el cuerpo de Ruby, apoyándolo en un árbol y cerrándole los párpados.